Por todos es sabido que el Vaticano es un nido de ocultación de información, textos y objetos antiguos. Un lugar hermético en el que solo unos pocos tienen acceso a todo el conocimiento. Este acceso a la historia remota de la humanidad se ve reflejado en otros cultos, en todos los continentes, que contradicen el mensaje que se ha proyectado durante más de 2 milenios. Los sumerios, los babilonios, los egipcios o los griegos, entre muchos otros, tienen adoraciones que se infiltraron en la Iglesia romana. Hoy nos centraremos en la simbología que denota el culto a los dioses pez, mostrado a simple vista en las reliquias y atuendos del sacerdocio. Culto extraído de la antigua Mesopotamia y que se puede ver hoy en día. Por ejemplo, en la tribu Dogón en África. ¿Es posible que estén confirmando las leyendas y unos dioses surgieron del agua para interceder en el destino de nuestra especie? ¿Tiene que ver esta adoración con el culto original a la Gran Madre? Acompáñanos en este viaje a la cuna de la civilización. ¡Empezamos! Hola a todos, bienvenidos al lugar sin tiempo ni espacio. En otros programas hemos hablado del culto reptil o de la secta Tzadikim del Mar Muerto, que tienen una oscura influencia en la Iglesia Católica Romana. La multitud de cultos paganos en este enclave es asombrosa. Hoy trataremos el tema de la simbología y las comparativas que sugieren que el Vaticano tiene muy clara la adoración a unos seres que no pertenecen a la raza humana, y que son considerados dioses por muchas culturas antiguas. Los dioses pez. Nos basaremos en un artículo bastante completo de Greg Prescott del año 2014. El símbolo más destacado de este culto, que aún perdura hoy en día, es la mitra papal. Ese sombrero que utilizan los sacerdotes simulando la boca de un pez abierta y que, según la versión oficial, estas puntas son lenguas de fuego que Dios puso sobre sus discípulos en el día de Pentecostés, que reflejan la llegada del Espíritu Santo. Una explicación sin precedente histórico, que además deja en el aire lo que parece ser el dibujo de un ojo de pez en la mitra papal. El origen ancestral de este símbolo nos lleva a Dagón, en la antigua Babilonia. Este dios pez de los filisteos y los propios babilonios llevaba un sombrero de pez, que se asemeja al que podemos ver hoy en los rituales vaticanos. Surgió del agua para dar conocimiento a nuestros antepasados y tras esto desapareció. Austen Henry Layard, el explorador británico que descubrió la gran ciudad de Nínive, con la mayor colección de textos cuneiformes jamás encontrados, escribe en su libro Nínive y Babilonia que, en su veneración y culto a Dagón, el sumo sacerdote del paganismo, en realidad se pondría una prenda de vestir, que había sido creado a partir de un pez enorme. Se formó de la cabeza del pez una mitra por encima de la del anciano, mientras que su cola escamosa en forma de abanico cayó como un manto detrás, dejando las extremidades y los pies humanos expuestos. En la época caldea, el representante de la Iglesia era el sumo sacerdote de Dagón, y era llamado su santidad, algo que perduraría hasta nuestros días. Las naciones sometidas por Babilonia tuvieron que besar el anillo y la zapatilla del dios rey babilónico. Los mismos poderes y los mismos títulos son reclamados hasta el día de hoy por el Dalai Lama del budismo y el Papa. Falsos mesías en contraposición al verdadero dios segundo de la creación. Por otra parte, las vestiduras del paganismo, la mitra de pescado y las túnicas de los sacerdotes de Dagón son usados por los obispos católicos, cardenales y papas. Este dios más tarde fue conocido como Ichthys, o también Oanes en la cultura griega. La tribu Dogón en África habla de estos anfibios, venidos de las estrellas. De hecho, los Dogón descubrieron cosas en el firmamento que hace muy poco que la ciencia ha confirmado. ¿Cómo podría ser esto posible? Al final del vídeo comentaremos la increíble historia de esta tribu africana y su conocimiento ancestral, enseñado según sus mitos por los dioses pez. Los sumos sacerdotes llevaban mitras con forma de cabeza de pez, en honor a Dagón, el dios pez, el señor de la vida,
otra forma del misterio de Tamuz, tal como se desarrolló entre los antiguos enemigos de Israel, los filisteos. Cuando el sumo sacerdote se estableció en Roma, tomó el título de Pontifex Maximus, que estaba impreso en su mitra. Cuando Julio César, que como todo joven romano de buena familia, que había llegado a ser jefe del Estado, fue elegido pontífice máximo, este fue un título sostenido desde entonces por todos los romanos emperadores hasta Constantino el Grande, que era al mismo tiempo cabeza de la Iglesia y sumo sacerdote de los paganos. Dos títulos en principio incompatibles. El título fue conferido después a los obispos de Roma y hoy en día es el Papa, que así se declara que es, no el sucesor del pescador apóstol Pedro, sino el sucesor del sumo sacerdote de los misterios babilónicos y de los siervos del dios pez Dagón, por quien viste, como su predecesor idólatra, el anillo del pescador. En cuanto a este anillo se refiere, se usó como sello para firmar las cartas papales hasta 1842, y algunos papas más actuales lo han llevado, como Benedicto XVI. Se atribuye a Pedro y su profesión, o al milagro de los panes y los peces, pero todo indica a que pertenece a un culto mucho más antiguo. En Marcos 1:17 se dice que los apóstoles son pescadores de hombres. Según esta versión del culto a Dagón, el hombre actual surgió en la era de Piscis, y con la llegada de la era de Acuario deberíamos empezar a ver una simbología algo distinta en un futuro. Datar el inicio de este culto es complicado. En la Biblia, Dagón se remonta a alrededor del tercer milenio a.C., mucho antes del nacimiento del Mesías, y fue mencionado por primera vez en Jueces 16:23, donde los filisteos ofrecieron a Dagón un gran sacrificio después de que su ídolo, supuestamente, les entregara a Sansón. Jueces 16:23. Entonces los príncipes de los filisteos los reunieron para ofrecerles un gran sacrificio a Dagón, su dios, y para regocijarse, porque dijo: «Nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo». Este es solo uno de los muchos rituales de sacrificios que vemos en la Biblia, y no es diferente a cualquier sacrificio moderno. La mejor descripción de Dagón la encontramos en antiguos escritos babilónicos. Beroso, un sacerdote babilonio del siglo III, escribió una vez: «Al principio llevaban una existencia un tanto miserable, y vivían sin gobierno, a la manera de las bestias. Pero en el primer año, después del diluvio, apareció un animal dotado con la razón humana, llamado Oanes, que surgió del mar Eritio, en el punto donde limita con Babilonia. Tenía todo el cuerpo de un pez, pero por encima de su cabeza de pez tenía otra cabeza que era la de un hombre, y salieron pies humanos de debajo de la cola de su pez. Él tenía una voz humana, y una imagen de él se conserva hasta el momento. Pasó el día en medio de los hombres sin comer. Les enseñó el uso de las letras, las ciencias y las artes de todas clases. Les enseñó a construir ciudades, a fundar templos, a compilar leyes y les explicó los principios de conocimientos geométricos. Él les hizo distinguir las semillas de la tierra y les mostró cómo recolectar los frutos. En suma, los instruyó en todo lo que pueda tender a suavizar las costumbres humanas y a humanizar sus leyes. En ese tiempo no se ha añadido nada material a modo de mejora a sus instrucciones. Y cuando el sol se puso, siendo Oanes, se retiró de nuevo al mar, porque era anfibio. Los propios cananeos y hebreos primitivos tenían en su panteón de dioses a Dagón, junto a Baal, Aserá o Yahvé, un politeísmo gobernado por el dios supremo Elión en esa época. Dando un salto geográfico y situándonos en Mali, África, existe una tribu denominada los Dogón, cuyas leyendas de los egipcios y de las dinastías posteriores utilizaron en su patrimonio. Los Dogón conocían constelaciones y alineaciones que nosotros no conocíamos, y que no descubrimos hasta muchos años después, como Sirio B. ¿Cómo podrían saber de su existencia? Pues según la leyenda Dogón, los gnomos llegaron desde el sistema estelar de Sirio, en una nave junto con el fuego y el trueno, o como diríamos hoy, en un ovni. Los gnomos eran parte peces y parte hombre, y podían vivir tanto en la tierra como en el mar. También se les conoce como maestros del agua, los monitores y los maestros.
Tal vez ranas, delfines y ballenas fueron colocados aquí por los gnomos. Incluso el misterio de las sirenas puede originarse a partir de esta premisa. A lo largo de la mitología vemos peces parecidos a sirenas y tritones como Poseidón o Neptuno. Un extracto de Ancient Pagan and Modern Christian Symbolism declaró: según la mitología egipcia, cuando los jueces declararon a Osiris Nimrod culpable de corromper a la religión de Adán y descuartizaron su cuerpo, arrojaron los pedazos en el Nilo. Se decía que un pez se comió uno de estos trozos y se transformó. Más tarde, Isis, o Semiramis, estaba pescando a lo largo de la orilla del río cuando pescó un hombre mitad pez. Esta criatura marina era Dagón, el Nimrod reencarnado. Y Dagón, con probabilidad de la representación de Nimrod de la antigua Babilonia, resucitando de las profundidades del océano como mitad hombre, mitad pez. Una versión del mito de la simbología del pez nos acerca directamente al culto de la madre ancestral, del que hemos hablado en el canal. Mucho antes del cristianismo, el símbolo del pez era conocido como la Gran Madre, un signo ovalado puntiagudo, la Vesica Piscis, o la vasija del pez. Pez y matriz eran términos sinónimos en el griego antiguo, denominado Delfos. El oráculo de Delfos era originalmente el oráculo del pez. Su vínculo con la fertilidad, el nacimiento, la sexualidad femenina y la fuerza natural de las mujeres fue reconocido también por los celtas, así como por otras culturas paganas de todo el norte de Europa. Un culto a la madre pez, que se remonta a los cazadores y pescadores de la cuenca del río Danubio en el sexto milenio a.C. Se han encontrado más de 50 santuarios en toda la región que representan una deidad parecida a un pez. Una criatura femenina que incorpora aspectos de un huevo, un pez y una mujer, que podría haber sido un creador primitivo o un antepasado mítico. La gran diosa fue retratada en otro lugar con pechos colgantes, nalgas acentuadas y un orificio vaginal conspicuo, la Vesica Piscis, erguida que los cristianos adoptaron más tarde y giraron 90 grados para servir como su símbolo. Veamos la similitud de mitos en distintos lugares del mundo que acercarían el culto a la madre a la simbología del pez. La diosa madre de los filisteos llevaba una mitra igual a la que vemos en el Papa, un culto que derivó en la adoración a la diosa Cibeles en la antigua Roma, un culto que fue borrado con el tiempo, y del que aún se conservan restos. En China la diosa madre Kuan Yin tenía forma de pez. En la India la diosa Kali era conocida como ojos de pez. En Egipto Isis era llamada el gran pez del abismo. Y en Oriente Medio la gran diosa de Éfeso poseía esta simbología del pez. En Grecia, como hemos dicho, la palabra griega Delfos significaba tanto pez como matriz. La palabra se deriva de la ubicación del antiguo oráculo de Delfos que adoraba a la diosa pez original, Temis. La diosa pez posterior, Afrodita Salacia, fue adorada por sus seguidores en un día sagrado, el viernes. Comían pescado y participaban en orgías. De su nombre proviene la palabra inglesa Salacius, que significa lujurioso u obsceno. También de su nombre proviene el cuarto mes del año, abril. En siglos posteriores, la Iglesia cristiana absorbió esta tradición exigiendo a los fieles que comieran pescado el viernes, una tradición que se abandonó recientemente. En otras regiones de la antigüedad no se comía pescado por respeto a los dioses o solo lo usaban para su comida sacramental. El culto griego de Afrodita también se extrapoló a Roma, y el viernes se denominaba el Día Veneris, en honor a Venus. Los nórdicos, por su parte, también comían pescado los viernes, en honor a su diosa, Freya. La diosa madre en el cristianismo está reflejada en María, a la que veneran los papas en una violación directa de los mandamientos originales de su dios. Todos estos cultos contradicen directamente al dios omnipotente de las religiones abrahámicas, pero de una forma u otra siguen estando presentes. Se podría hablar mucho más de este tema, de unos dioses que bajaron aquí en tiempos remotos de la antigüedad e intercedieron con el ser humano, o del culto de la madre original que fue distorsionado, hasta quedar casi enterrado en la arena de los tiempos. Los secretos que guarda el Vaticano y la influencia de otros cultos es cada día más patente. Con la simbología se provoca la adoración a otras entidades que ni siquiera los propios creyentes saben que están venerando.
Que cada uno saque sus propias conclusiones. Nos despedimos desde el lugar sin tiempo ni espacio. Si te ha gustado el vídeo os agradecemos un like y no olvides suscribirte para seguir indagando en los misterios de la humanidad.